Mostrándome sus apuntes, continuamos. Muy bien, Juan Camilo, Andrés, Julián. Profe, a mí me falta hacer algunas cosas de eso porque yo no lo he hecho. Bueno, tienes que completarlo. La idea Y es yo, hacer- Sí, profe. al igual ahorita te lo mando por la plataforma cuando lo acabe. No me van a enviar eso hasta que no hagamos la actividad. Cuando ya hagamos la actividad, ahí sí me envían la evidencia de lo que escribieron más la actividad. Profesora, yo. ¿Listo? O sea, que el link que tú abriste en la plataforma, ese no importa si se caduca. No, es el que abrí en la plataforma es para el trabajo de la semana pasada. Ah. Para esta semana no. Y yo, profe. Ya se cierra hoy a Espérame las que 8 de la estaba noche. respondiéndole a Sara. Profe, mira, profe, ya. Profe, Cristian Hospital, muy bien. Ya. Santiago Bastidas, Miguel Zamora, Santiago Espejo, Nicolás Orjuela, Garo, David, Rosas, muy bien. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, voy a hacer preguntas. Listo. Bueno, ¿qué me tienen que contar acerca de esa violencia? ¿Entre qué años se dio esta violencia en Colombia? 1946 y 1950. 58. ¿Por qué se dio esta violencia en ese tiempo acá en Colombia? Por la crisis social y Por la guerra de los conservadores. conservadores. Por la guerra de los 1010. Exacto, esto fue de una u otra forma consecuencia de lo de la guerra de los 1000 días, por la guerra entre los conservadores y los liberales, y todo esto generó una violencia por causas políticas, económicas y culturales, ¿cierto? Donde veíamos que en cuanto a las causas políticas, era a la ausencia de la presencia del Estado en numerosas partes de la región del país. Entonces, recuerden, para ese tiempo, pues sí habían como unos representantes, pero todavía no cumplían sus funciones como actualmente los gobernadores, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la gente se sentía abandonada, que no había representación de ellos, no tenían en cuenta sus opiniones y demás. En cuanto a los factores económicos, pues también la guerra generó mucha pobreza, se empezó a ver mucha desigualdad, la gente no tenía oportunidades, faltaba mucho el trabajo digno. Un trabajo digno es aquel en el que yo cuento pues con los recursos necesarios para mi trabajo, en unas horas de tiempo laboral, me pagan bien por el trabajo o labor que desempeño, pero en ese entonces pues esto no se veía, no se evidenciaba. Y en cuanto a las causas culturales, pues la gente toda no tenía acceso a educación, tenían muchos hijos, ¿cierto? En ese entonces la gente tenía muchos hijos y pues a todos era difícil brindarle las mismas oportunidades. Si estudiaba uno, pues no podía estudiar el otro. Y bueno, cosas que actualmente aún se ven. ¿Listo? Entonces, me hacen falta 17 y ustedes son 18, falta una persona. Orjuela sí se pudo unir, sí. Julieta no estuvo en la anterior clase tampoco, ¿cierto? Ahí ya estamos 18. Se unió Edim. No, pero profe, tenemos que ser 19. Tenemos que ser 19, faltó Julieta. Y en la clase anterior también faltó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. Entonces, vamos a ver un pequeño video acerca de esta violencia, lo que generó la muerte. Apagamos cámaras, ¿cierto? Sí, apagan cámaras. Lo que generó la muerte de un gran representante político que quería luchar por las libertades de muchas de las personas que lo necesitaban, que quería generar pues una igualdad y demás. Entonces vamos a ver el siguiente video. Esta es la historia del conflicto. Un segundo, por favor, esperen, les comparto el sonido para que puedan escuchar mejor.
Apago mi tranquilo. micrófono. Chicos, un micrófono. En Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de semana. Bueno, chicos, entonces acá pues nos queda muy claro que pues esta guerra comenzó, lo mismo continuamos diciendo, por la guerra entre los liberales y los conservadores. Gracias al presidente pues Mariano Ospina, en ese tiempo se tomó la decisión de generar como de una u otra forma, una armonía entre estos dos partidos, pero pues esto no se dio hasta que se generó una dictadura. ¿De quién fue la dictadura? Chicos, Se me trabó la lengua. No me acuerdo el nombre. Profe, pues yo creo que la dictadura era como una forma de gobernar. pues sí, esa era una forma de gobernar, pero ahí nos decían qué persona fue la que ejecutó esa dictadura. Betancur. No, Betancur fue un presidente que El luego... general Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, muy bien. Entonces este general fue puesto allí en el poder por los demás partidos para que llegara como a un acuerdo, ¿cierto? Pero resulta que esto no le gustó mucho a la parte conservadora ni a la parte liberal, porque
no los dejaba, no tenía en cuenta sus opiniones y eliminaba o borraba todo lo que ellos habían realizado. Entonces, dado a esto, a esa dictadura que él quiso, obviamente realizó cosas buenas, pero pues también cosas malas, la gente que hacía parte del Partido Conservador y el Partido Liberal pues no estaba satisfecha con esto. Entonces fue allí cuando empezó todo lo de la guerra y siguieron los conflictos entre conservadores y liberales. Para que esto acabara, se creó algo que se llamó el Frente Nacional. El Frente Nacional era como si recuerdan que el gobierno dura 4 años, la presidencia. Entonces, los primeros 4 años eran los conservadores, los siguientes 4 años los liberales. Y así sucesivamente, durante 16 años duró este Frente Nacional. O sea, profe, nada más de 2 serían 8 años cada uno, ¿no? Y terminarían los liberalistas. Exactamente. Pero recuerda que para este entonces teníamos un periodo de 4 o 6 años. Bueno, y luego pues todo eso del Frente Nacional pues tampoco siguió funcionando, se generaron las guerrillas, las cuales generaron unos movimientos revolucionarios, empezaban a manejar mucho armamento, empezaban a... Todo lo de la FARC y del ELN. Exactamente, empezaban a delinquir, empezaban a financiarse con cultivos ilícitos, ventas ilegales, llevar todo esto por lados, fronteras ilegales y demás, dando así pues que tenemos tanta situación de violencia en nuestro país. Entonces, para complementar, quiero que le pongan mucha atención al siguiente video que nos narra todo lo que tiene que ver con la masacre, de una u otra forma, de Gaitán, lo del Bogotazo y cuáles fueron los motivos también para que se generara tanta violencia acá en nuestro país. Estamos en 1948. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial había terminado el pacto antifascista contra Hitler, esa especie de romance entre Estados Unidos y la Unión Soviética que permitió en América Latina el desarrollo de tendencias progresistas, partidos, sindicatos. Pero ahora Washington inauguraba la Guerra Fría con una campaña anticomunista continental, una de cuyas medidas fue convocar la 9ª Conferencia de Cancilleres a celebrarse en Bogotá en abril del 48, con el fin de crear, como en efecto se creó, la Organización de Estados Americanos, la OEA. En Cuba, viendo venir esto, un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro aprovechó la presencia en La Habana de unos estudiantes argentinos y les propuso pedirle a Perón el dinero necesario para convocar un congreso de estudiantes latinoamericanos en Bogotá y denunciar la conferencia panamericana. Ese congreso también protestaría contra la ocupación británica de las Malvinas. Perón aceptó, aportó el dinero y el congreso estudiantil fue convocado. Mientras tanto, en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán es el gran líder del pueblo y el futuro candidato ganador a la presidencia de la República. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es interpretado. Es un fenómeno político. Eso preocupaba a la oligarquía y a los partidos tradicionales, secretamente de acuerdo contra ese hombre que decía: el hambre no es ni conservadora ni liberal. Suele decirse que el asesinato de Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero no es cierto. Ya existía una gran violencia permanente de la oligarquía contra los sectores populares, muchas matanzas de liberales por parte de policías y sicarios del gobierno. Lo que cambia con el asesinato de Gaitán y el Bogotazo es que el pueblo por la primera vez responde a la violencia con violencia y va a seguir respondiendo durante 60 años con diversas formas de lucha armada. El 7 de febrero del 48, 2 meses antes de morir, Gaitán encabeza 100.000 personas en la Marcha del Silencio para pedirle al presidente Ospina Pérez que cese la matanza.
Y una semana después, el 15 de febrero, en el entierro de 20 liberales masacrados en Manizales, Gaitán se pronuncia nuevamente por la paz. Pero los asesinatos continúan y el 18 de marzo Gaitán rompe con el gobierno y exige la renuncia de los ministros. El presidente Ospina Pérez responde nombrando canciller al más odiado político, el conservador y fascista Laureano Gómez, para que presida la conferencia panamericana. Y lo primero que hace Laureano Gómez es vetar a Gaitán en el evento que comienza el 30 de marzo. Los estudiantes recogen el reto y proponen que Gaitán sea quien clausure el 10 de abril su propio congreso. El fatídico 9 de abril del 48 al mediodía, Gaitán decide ir a almorzar a un restaurante cercano. Esa tarde tenía en agenda reunirse con Rómulo Betancourt, el político de Venezuela, y con Fidel Castro, el estudiante cubano. Gaitán baja de su oficina acompañado de 4 personas, entre ellas Plinio Mendoza Neira, padre del periodista Plinio Puleyo Mendoza, quien al salir del ascensor toma del brazo a Gaitán y se adelanta con él con el pretexto de que tiene que decirle algo. Ya en la calle lo suelta, aparece el asesino con un revólver, Gaitán gira para huir, pero el asesino le pega 3 balazos, 2 en la espalda y 1 en el cuello. Gaitán cae herido mortalmente y el asesino, un tal Juan Roa Sierra, retrocede apuntando con el arma para que no lo sigan. Sin embargo, unos metros más allá se deja desarmar mansamente por el detective Pedro Emilio Potes, quien se lo entrega a 2 policías para que se lo lleven detenido y extrañamente desaparece. Juan Roa Sierra era un esquizofrénico de tendencias fascistas que se creía la reencarnación del general Santander. El día anterior al asesinato, Roa Sierra, que era un pobre, había exhibido una gran suma de dinero con la cual, entre otras cosas, compró el arma homicida. Mientras Gaitán, agonizante, es llevado a una clínica, los policías que llevan a Roa Roja son rodeados por una multitud que, según relata García Márquez, testigo presencial, es agitada por un señor, comillas, vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de su sangre, que dice que hay que matar al asesino. Rodeados y amenazados, los policías se refugian en una barbería. Allí el dueño le pregunta a Roa por qué mató a Gaitán y este responde que no puede hablar porque son fuerzas muy grandes. Finalmente la gente se apodera del asesino, lo matan a golpes y arrastran su cadáver desnudo hasta la presidencia de la República. Al misterioso señor elegante, cuenta García Márquez, comillas, lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser pedidos al doctor Corre la voz. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Comienzan los saqueos e incendios en Bogotá, que se fueron esparciendo a varias ciudades colombianas. Se incendiaron tranvías, autos y 142 edificios, oficinas, hoteles, iglesias del centro, incluyendo la gobernación. Algunas unidades policiales se unen a la revuelta y reparten armas al pueblo, mientras las estaciones de radio transmiten llamados a la revolución. Para quitarle carácter político, la iglesia recomienda al gobierno soltar a los presos comunes para que saqueen. El ejército dispara contra el pueblo y el resultado final del Bogotazo es de 3 minutos. La justicia colombiana se cubrió de ridículo cuando sentenció en 1978 que Juan Roa Sierra era un esquizofrénico que actuó por motivos personales y solo. Muy por el contrario, la muerte de Gaitán es el resultado de una acción encubierta, la famosa Operación Pantomima, ejecutada por la Embajada de Estados Unidos y la Policía Colombiana con colaboración de la oligarquía. Así lo confesó en Cuba muchos años después el agente de la CIA John Meples Espíritu, que en el 48 estaba en Bogotá haciéndose pasar por estudiante italiano bajo el nombre de Giorgio Rico. Ahora bien, mientras los documentos sobre las acciones de Estados Unidos en el derrocamiento de armas en Guatemala en el 54, por ejemplo, o en el de Salvador Allende en Chile en el 73, han sido todos desclasificados, los documentos sobre el asesinato de Gaitán seguían siendo secretos en el 2001, cuando el FBI y la CIA son llevados a juicio para que los desclasifiquen.
El FBI recordó entonces que había destruido documentos clave y entregó otros sin importancia, mientras que la CIA se negó y se sigue negando hasta hoy a desclasificar los documentos que tiene por razones de seguridad nacional. Y los papeles que quedaron en Colombia fueron finalmente destruidos. ¿Por orden de quién? Por orden de Álvaro Uribe. Sabemos por qué mataron a Gaitán. Sabemos quién lo mató y quién se lo señaló al asesino. Lo que queda por saber es cuál fue la participación de los Estados Unidos en el crimen. Pero todo indica que eso seguirá siendo, por un tiempo, para ustedes y para mí, otro misterio de la historia. Bueno, chicos, entonces acá nos podemos dar cuenta que este era un gran personaje político que quería cambiar la historia, ¿cierto? Que dejara de existir esa supremacía entre estos poderes políticos. Él era liberal, pero él era un liberal que era el pueblo, ¿cierto? Como lo decía en sus frases. Él era aquella persona que sí estaba interesada por las ideas del pueblo, en qué pensaban, en su bienestar. Pero obviamente esto no le hacía gracia a las demás entidades políticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque veían que como que todo el mundo sí lo estaba siguiendo, estaba apoyando y estaba cambiando su forma de pensar. Entonces, gestionaron, si se dan cuenta ahí, su asesinato de una u otra forma. Entonces, esto, aparte de la violencia que ya se venía manejando, dio inicio a una nueva guerra, a la cual se le llamó el Bogotazo, ¿cierto? La cual dejó miles de muertos, y de ahí para acá, pues se vinieron gestionando muchas otras masacres y demás. ¿Por qué mataron a este sucesor? Hay las evidencias, como lo dice ahí, el FBI y la CIA tienen esto, pero dicen que de rebelarse, pues generaría grandes conflictos a nivel de nuestro país. Es algo que nunca vamos a conocer y que la poca evidencia que quedaba acá fue destruida por uno de nuestros presidentes. Entonces, pues algo han de esconder allí, es algo que no sabremos y pues que siempre, como todo, tiene que ver con la corrupción que se ha manejado hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿eso toca copiarlo? No, mi amor, yo les envié esta mañana lo que debían realizar. Esto simplemente es información para que ahondemos en esto. Entonces, resulta que generó, vamos a explicar paso a paso la parte de la violencia. Entonces, Andrés Barragán, colabórame leyendo. La violencia se inició bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez en 1945 hasta 1950. Estaba aparecido inicialmente en la zona se me trabó la lengua. Rurales. Como un enfrentamiento entre los liberales y conservadores, pero pronto comenzó a tomarse las ciudades. Muy bien. Ahí, para. Mayorga, continúa. Me trabó la lengua. Tomás Mayorga. Profe, ¿yo puedo? ¿Yo? Cristian, dale. Durante su gobierno propuso un gobierno de unión nacional, como asignó los cargos públicos entre los miembros de los dos partidos políticos. Esto generó problemas con los dirigentes conservadores que consideraban que se debía gobernar sin la participación de los liberales. Aplicó una política de liberalismo económico para beneficiar al capitán extranjero y a la oligarquía. Listo, sí. Entonces, él
Era un conservador, recuerden que los conservadores son muy estrictos, se tiene que seguir todo al pie de la palabra, todo el mundo debe ser católico, no aprueban el aborto y muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces los liberales pues querían participar y tener cargos políticos, pero a ellos no les favorecía y tampoco querían tenerlos allí participando. Entonces esto también generó como disgustos entre entre el Partido Liberal, lo que hizo generar pues también molestias porque solo los conservadores como que solo generaban beneficios para la alta alcurnia, la clase alta, pero la clase baja no la tenían en cuenta, no tenían recursos para ellos, todo se lo quedaba para la clase alta. A ver, Julián, el último párrafo. En el campo económico se destacó por la creación de Ecopetrol, Telecom y poner en funcionamiento la empresa Acerías Paz del Río, modernizó la Armada Nacional, creó el Instituto de Seguros Sociales, dio vida al Instituto Nacional de Nutrición e impulsó programas de vivienda, fortaleció el desarrollo de la industria del hierro. Bueno, muy bien. Hoy en día Telecom no existe, pero en un tiempo existió y era la potencia en cuanto a telecomunicaciones acá en nuestro país. Ecopetrol sigue existiendo, que es la empresa que maneja todo lo de hidrocarburos aquí en nuestro país, extracción de petróleo. Acerías Paz del Río es una empresa de minería y pues todo lo que igual hizo cosas buenas, pero sí de una u otra forma, pues apoyando a la clase alta. Luego tenemos otra parte que fue el Partido Liberal y sus dirigentes. A ver, Sara Puentes. Bueno. Por otra parte, en el Partido Liberal, dirigentes como Jorge Eliezer Gaitán se oponían al gobierno conservador reclamando mejoras sociales y económicas. En estas circunstancias, el ambiente político era cada vez más extenso. Listo, para ahí. Entonces, si nos damos cuenta, era un liberal que estaba en contra de lo que hacía el gobierno de Mariano Ospina, ¿cierto? Estaba cansado de que no mejorara que no hubiese igualdad entre las clases sociales, ¿cierto? Igualdad en cuanto a lo económico y demás aspectos. ¿Listo? De Asa, continúa. El asesinato de Gaitán y el Bogotazo en 1948, Jorge Eliezer Gaitán ya era jefe único del liberalismo y candidato presidencial para 1950. En su plan de gobierno proponía mejoras para las clases menos favorecidas. Miles de campesinos y obreros de todos los países lo apoyaban y tenían puestas sus esperanzas en que su llegada al gobierno le daría la posibilidad de mejorar sus vidas, conociendo sus condiciones de trabajo y tener acceso a viviendas, salud y educación. Para ahí. Entonces, acá vemos que él sí se preocupaba por esta clase menos favorecida, que sí le importaban sus intereses y demás. Por eso es que tenía muchos seguidores, por eso es que todo el mundo quería que él llegara al poder. Y si nos damos cuenta, hoy en día es una figura muy reconocida porque ¿en qué billete está? En el de 100. En el de 1.000 pesos. En el de 1.000 pesos. En el 1.000 pesos. En el billete de 1.000 pesos. Yo pensé que estaba en el de 100 porque fue un buen precio. Bueno, pero infortunadamente, como ya lo habíamos visto en el video, el 9 de abril, al salir de su oficina fue asesinado, ¿cierto? Lo que dio origen al Bogotazo, que fue una revuelta popular que generó muchos asesinatos. Entonces,
¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Un político y abogado colombiano que nació acá en Bogotá en enero, estudió todo lo relacionado con el derecho, jurisprudencia y ocupó muchos cargos públicos en su momento. Fue uno de los políticos más revolucionarios, o sea que quería cambiar, que todo fuera basado en cuanto a la equidad. Su trascendencia revolucionaria conllevó a generarse el Bogotazo, que fue una oleada de violencia la que se generó. Este personaje tenía un carácter de buscar la justicia, que fuera todo justo para todo el mundo, lo que no le gustaba a las demás procesos políticos, a los demás grupos políticos, entonces planearon su asesinato. Ha sido uno de los representantes a nivel político de nuestro país. Fue un personaje revolucionario con un pensamiento socialista, tenía ideas de socialismo y fue el que siempre buscó como que progresara el país. Fue un representante en diversos ministerios de educación, lo que ayudó a que mucha gente que no supiese leer y niños pues aprendieran, y pues tiene un legado muy amplio, por eso hace parte de nuestra historia colombiana, con el hecho de recordar que siempre buscó generar la justicia y reclamar los derechos para todas aquellas personas que de ese entonces. Luego venimos con el Bogotazo, donde se comenzó, pues ya vemos que el Bogotazo se dio a partir de esa persecución contra todos los liberales del país, o sea, se quiso acabar con toda aquella persona que fuese liberal, ¿cierto? Entonces el gobierno de ese entonces, que era conservador, pues le dio armas al pueblo, entonces en ese entonces no se sabía si eran del ejército o eran del pueblo, y se empezaron los liberales empezaron a huir hacia las montañas formando los grupos de guerrillas, las guerrillas liberales. Controlar esa situación para el presidente de ese entonces, que era Mariano Ospina Pérez, pues fue algo fuerte, ¿cierto? Entonces el Partido Liberal renunció a presentar un candidato presidencial por falta de garantías. A ellos no les garantizaba a nadie que tal que otra vez los fueran a asesinar, que no los dejaran participar, que no hubiese una democracia. Recuerdan que lo que mencionaba en el video de los fascistas son aquellas personas que son totalitarias. Recuerden que a principio del año nosotros veíamos que el gobierno totalitario era donde una sola persona tenía el poder de todo, ¿cierto? Nadie más podía participar y eran antidemocráticos. Los fascistas son antidemocráticos, o sea, no les importa que la gente opine o elija a sus candidatos, sino todo el poder lo tiene que tener una sola persona. Entonces estas guerrillas hicieron que Laureano Gómez agudizara aún más este fenómeno de violencia. Entonces, pues entre los liberales y conservadores, este señor, Laureano Gómez, buscó razones en cuanto a salud y renunció a ese cargo en España. Esta situación pues fue aprovechada por el general Gustavo Rojas Pinilla, lo que hizo que se generara como esa dictadura en ese entonces. Entonces, él tomó el poder y se generó la dictadura. Bueno, vamos aquí, vemos algunas causas o consecuencias, mejor dicho, de esta violencia. A ver, Eileen no tiene micrófono. Santiago Espejo, colabora con la primera. Santiago. No, profe, no, profe, yo, Julián. Bueno, Julián. Cristiana. Y después de Julián puede seguir. Primero, las pérdidas humanas y materiales. La violencia dejó altos costos. La violencia dejó Chicos, solo Julián, porfa. Ahorita sigues entonces tú, Nicolás, Santiago Espejo. La violencia dejó altos costos tanto en vidas humanas como en daños materiales. Más de 3.000 personas. 300.000 personas murieron y muchos otros quedaron afectados física y mentalmente por la guerra.
Las pérdidas materiales fueron altas viviendas quemadas, fincas abandonadas, miles de campesinos resultaron sin tierra, quedaron en la miseria. Muy bien, ahora Santiago Espejo. Profe Espejo se salió. Entonces Mayorga. 2 migraciones a la ciudad. Me ha parecido bien la pantalla. 2 migraciones a la ciudad. Miles de campesinos Ay, Dios mío. Miles de campesinos se desplazaron hacia la ciudad buscando salvarse de la muerte y de los horrores de la guerra. El país pasó de ser agrario para convertirse en urbano, ya que en 1946 apenas un 42% de las personas vivían en la ciudad y para 1959 este porcentaje llegaba a 53%. Continuaría aumentando. Listo, para ahí. Entonces vemos que el campo no se está quedando solo porque sí, sino porque mucha violencia genera que la gente del campo se migre a las ciudades. ¿Por qué? Porque en el campo no hay como esa seguridad de que se encuentren bien, ¿cierto? De que no sean afectados, de que no sean sometidos, de que no sean asesinados, de que no les roben sus tierras, de que no los despojen, de muchas otras cosas que tienen que ver con el surgimiento de las guerrillas. A ver, de Asa, continúa. Tercero. Surgimiento de guerra. Las guerrillas liberales y comunistas que no se entregaron al gobierno de Rojas Pinilla tomaron dos caminos. Unos adoptaron una ideología comunista, como el caso de la FARC, y otros degeneraron en el vandalismo y el pillaje, tales como Sangre Negra, Desquillaje, Venganza, etc. Quienes de guerrilleros liberales pasaron a ser desalmados, asesinados. Asesinos. Juan Camilo, sigue. Cuarto, concentración de la tierra. En algunas regiones agrícolas, grupos industriales compraron tierras baratas, abandonadas, y en ellas construyeron las primeras agroindustrias, como sucedió, por ejemplo, en el Valle del Cauca.